28 de noviembre de 2025, procedo a dar la exposición que nos encomendó la doctora Norma López en la materia en y para la educación en derechos humanos. La exposición tiene por nombre el triángulo socializador en la construcción del sujeto de derechos. La educación en y para los derechos humanos constituye un recurso necesario para la construcción de sociedades democráticas y pacíficas que ayuden a superar el contexto contemporáneo marcado por la violencia estructural, la desigualdad y la polarización social, por lo que se debe analizar el papel de los principales actores sociales como agentes que pueden favorecer o detener o perjudicar la formación de personas como sujetos de derechos. Esta disertación examina la participación de dichos actores en los ámbitos formales y no formales, destacando su influencia en la educación para la paz y la no violencia. Aquí tenemos el triángulo socializador: la familia, la escuela y los medios de comunicación en la construcción del sujeto de derecho. Cuando hablamos del triángulo, vemos las tres aristas: la familia por un lado, la escuela por el otro y los medios de comunicación por el otro. En el medio está el sujeto que se va a formar a través de la educación formal y no formal que le da la familia, que le da la escuela y que indudablemente hoy día dicta los medios de comunicación. Como primer punto vamos a analizar la participación de la familia en la educación en y para los derechos humanos. La familia es el primer espacio de socialización y transmisión de valores. En el ámbito formal, su participación se vincula con programas de formación parental y políticas públicas que promueven la crianza digna y respetuosa. En el ámbito no formal, la familia transmite normas, valores y costumbres que pueden fortalecer o debilitar el respeto a los derechos humanos. La familia tiene por impacto positivo la crianza basada en el respeto, la igualdad y la resolución pacífica de conflictos, ya que éstas favorecen la formación de sujetos conscientes de sus derechos. Como impacto negativo, podemos señalar que las prácticas autoritarias que muchas veces surgen de la familia, la violencia intrafamiliar o la reproducción de estereotipos discriminatorios dificulta la formación de una ciudadanía democrática. La familia constituye un espacio clave para la educación en derechos humanos, pero requiere apoyo institucional y comunitario para impedir la reproducción de escenarios de violencia estructural. En el ámbito de lo formal, la participación de la familia en la escuela es crucial. Cuando no hay conexión entre los valores de la escuela, democráticos, inclusivos, y los de la casa, donde se puede presentar el autoritarismo y la exclusión, el estudiante entra en una disonancia cognitiva que suele resolverse con apatía hacia los derechos humanos. Esto lo escribió Parra Sandoval en el año 2018 en un artículo llamado La construcción de ciudadanía en la escuela, entre el discurso y la práctica. Como segundo, vamos a analizar la participación de la escuela en la educación en y para los derechos humanos. La escuela es el agente por excelencia del ámbito formal, encargado de la transmisión de saberes. No obstante, su rol en la educación en y para los derechos humanos va mucho más allá de la memoria, de la memorización de la Carta de Derechos Humanos, sino que implica la vivencia de la democracia en las actividades diarias. Desde el currículo formal, la escuela tiene el mandato de instruir sobre los derechos, los mecanismos de protección y la memoria histórica de las violaciones a estos derechos, siendo el caso que estas violaciones no se pueden olvidar
porque en el devenir de la vida constituyen sistemas de defensa para el futuro. Por eso se requiere la formación de sujetos críticos en lugar de ciudadanos pasivos que solo conocen la ley pero no la defienden. El mayor impacto, tanto positivo como negativo, ocurre en el ámbito no formal, dentro de la escuela, el llamado currículo oculto. Este se refiere a las prácticas de convivencia, la organización del aula y las relaciones de poder docente-alumno. Si una escuela predica la libertad de expresión formal, pero castiga la disidencia o ignora el acoso escolar, se presenta el currículo oculto enseñando la hipocresía institucional por parte de la escuela y sus educadores. La escuela favorece la formación de sujetos de derecho cuando funciona como una comunidad justa, donde la resolución de conflictos se hace mediante la mediación, el consenso, la justicia y no solo mediante el castigo punitivo, sino a través de esa intermediación que debe darse en la escuela con participación de la familia y el estudiante. Esto lo escribió Fierro Evan en el 2019 en un artículo que denominó Convivencia Escolar, una revisión del concepto. En la actualidad, la escuela enfrenta el desafío de la escuela blindada versus la escuela abierta, una escuela que oculta la realidad social y evita temas conflictivos por miedo al conflicto, perjudica la educación para la paz. Por el contrario, la escuela que problematiza la realidad y permite el debate favorece la construcción de una ciudadanía resiliente y activa. Esto se planteó, lo planteó en un documento la UNESCO en el año 2021 que se denominó Reimaginar nuestros futuros juntos, un nuevo contrato social para la educación. Como tercer punto se analizará la participación de los medios de comunicación en la educación en y para los derechos humanos. Los medios de comunicación y las redes sociales digitales dominan el ámbito de la educación informal y no formal. Su omnipresencia los convierte en una escuela paralela, con un poder pedagógico a menudo superiores al de la familia y la escuela. El impacto de los medios es ambivalente. Por un lado, pueden ser aliados para favorecer la subjetividad de los derechos, al mostrar las injusticias que suceden en el globo terráqueo, movilizar la solidaridad instantánea y democratizar el acceso a la información. Las campañas contra la discriminación o el cambio climático impulsan en redes. Campañas contra la discriminación o el cambio climático impulsadas en las redes sociales demuestran cómo los medios de comunicación pueden empoderar a los jóvenes como agentes de cambio. Por ejemplo, está el caso de Greta Thunberg, una activista climática de nacionalidad sueca, conocida por liderar el movimiento Friday for Future, Viernes por el Futuro, que inició con huelgas escolares para exigir a los gobiernos una acción climática contundente y urgente. Thunberg, nacida en 2003, se convirtió en una figura global al movilizar a millones de jóvenes en todo el mundo para protestar pacíficamente contra la inacción ante el cambio climático. Como tercer punto, volvemos a repetir esa participación de los medios de comunicación en la educación en y para los derechos humanos, el protagonismo de la violencia, la difusión de noticias falsas, fake news, y los discursos de odio erosionan la empatía, que es el pilar fundamental de los derechos humanos. Cuando los medios reducen al ser humano a un consumidor o a un objeto,
deshumanizan al otro, facilitando la violencia. El fenómeno de las cámaras de eco en redes sociales divide el espacio público, impidiendo el diálogo entre diferentes, que es esencial para la democracia. Para que los medios contribuyan a la paz, es necesario desarrollar una alfabetización mediática e informática, cuyas siglas es AMI, desde la escuela y la familia, que enseña a los sujetos a deconstruir los mensajes mediáticos y a producir contenidos éticos, pasando de ser consumidor pasivo a prosumidores responsables. Como conclusión de esta exposición podemos señalar lo siguiente: la formación de sujetos de derechos es una responsabilidad compartida e interdependiente entre los tres actores, porque ningún actor puede hacerlo en solitario. La sinergia versus la fragmentación. Existe una crisis cuando la familia, la escuela y los medios envían mensajes contradictorios. La formación de un sujeto de derechos debe tener resonancia ética entre estos ámbitos. Del discurso a la práctica, tanto en la escuela como en la familia, el mayor obstáculo no es la falta de conocimiento sobre los derechos, sino la falta de practicar la democracia, porque se educa para la paz practicando la paz. El desafío digital es la educación para la paz. Hoy es inseparable de la ciudadanía digital crítica. Recordemos el caso de Greta Thunberg. Y de esta manera, pues aquí está la bibliografía de lo que se investigó y damos por terminada la presente exposición, donde indudablemente que esos tres actores, la familia, la escuela y los medios de comunicación, tienen el papel principal y protagonista en la formación de los nuevos ciudadanos y en la consolidación de una verdadera democracia, siempre y cuando propugne la paz y la no violencia entre los seres humanos y entre los países de los distintos continentes.